Gracias por acompañarnos, por supuesto, por recibirnos en sus hogares, en nuestro programa a esta hora del día, en todo nuestro país. Amigos, hoy día vamos a hablar de un tema muy especial, específico. Me quiero centrar en el futuro de la salud hepática a partir de una enfermedad estigmatizada por el alcohol. Me refiero a la cirrosis hepática. Y para hablar de este tema, el día de hoy estamos acompañados del doctor Julio Santiago, él es médico gastroenterólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Pero vamos a aclarar varios puntos acerca de la cirrosis hepática. Bienvenido, doctor Santiago, muchas gracias, Julio, por estar acá. Y lo que quisiéramos básicamente es desmitificar un poco este tema de la cirrosis, ya que la cirrosis, tienes cirrosis hepática es porque eres alcohólico. Vamos a decir exactamente qué es la cirrosis, cómo comienza, cuál es la evolución, para luego ir viendo cuáles son los casos que se presentan y hasta dónde llega la ciencia médica para poder revertir esto. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación para poder hablar sobre este tema tan importante, que cada vez tenemos más casos. Eso es correcto, ¿no es cierto? O sea, hay más casos que antes. Sí, vemos mucho más casos y justamente va a raíz, no es que la gente esté tomando más o que todo paciente con cirrosis sea por alcohol, eso no es así. La causa más frecuente de cirrosis actualmente lo vemos por en pacientes con obesidad y o diabetes. O sea, personas que nunca en su vida han tomado o que han tomado muy poquito. Ellos son el grueso de pacientes que estamos viendo con cirrosis hepática. Entonces hay que quitar un poco ese estigma de que solo el que toma alcohol tendrá cirrosis. No es así. Lo segundo es que esto avanza lentamente. Comienza con un hígado graso que va inflamando, que el hígado se va volviendo duro cada vez más y hasta llegar a un punto donde se llega a la cirrosis y donde hay dos grandes fases. Una fase compensada y una fase descompensada. La fase compensada no da síntomas. O sea, el paciente puede tener cirrosis, pero está en equilibrio. Exacto, no tiene ningún síntoma. ¿Y qué pasa? Que el paciente por ahí tiene un dolor, va a la ecografía, le encuentran. O se hace una laparoscopía, le hacen una colecistectomía y de pronto ven el hígado que no, esto es cirrosis, le toman una muestra y es cirrosis. Y hay varios pacientes que llegan con este problema sin ningún síntoma. Que huele mal la boca, que se pelan las manos. Eso no es cierto, que se mancha la cara. No es cierto, ¿no es cierto, doctor? No tiene nada que ver. Eso es tan frecuente, doctor, que diría alguien, se me están pelando las manos, estoy con algo en el hígado. Tan frecuente, y yo no sé ni de dónde salió, doctor. ¿Usted tiene idea? Bueno, el tema del aliento, por lo menos, se ha visto en pacientes con encefalopatía, pero algo muy intenso. Tiene que ser un paciente muy grave, tiene un hedor, pero no es lo que habitualmente vemos. Los pacientes que se les pegan las manos puede ser problemas dermatológicos. Es dermatológico, una dermatitis, sí. Nada más, básicamente. El jabón que estás usando no te cae bien, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con el hígado. Eso es una cosa que es una creencia popular, básicamente. Exacto. Algunas cosas que vemos en pacientes con cirrosis más bien sí son como un signo de la bandera del Perú, ¿no? Rojo, blanco, rojo, que lo llamamos eritema palmar, pero eso es diferente a lo que se me pega en las manos. Pero continuando con el punto de la cirrosis, el paciente tiene cirrosis compensada, no tiene ningún síntoma. Y acá hay dos caminos. Uno, si se entera, a veces no creen y a veces dicen, bueno, toman conciencia. Pero si es que no, esto avanza y de pronto, de la noche a la mañana, el paciente está en la emergencia por una hemorragia por varices. O de pronto comenzó a tener líquido en la barriga o se desorientó. Esas son las tres complicaciones que pueden haber en pacientes con cirrosis más frecuentes. De acuerdo. A ver, el hígado tiene una circulación interna. Si este hígado se endurece, esa circulación interna va a aumentar su presión. Exacto. Porque imagínese, una cosa es, usted ha tocado el hígado de pollo, el hígado de res. Es un tejido bastante suavecito, bastante blando. Si el hígado se comienza a endurecer, la circulación interna se aprieta, sube la presión. ¿Para dónde sube? Generalmente hacia arriba, hacia el sistema que está hacia arriba, y eso lo que hace es dilata las venas esofágicas. Y esa dilatación de venas esofágicas se llaman varices esofágicas. Y pueden sangrar. Y doctor, no sé si usted ha tenido oportunidad, yo he tenido oportunidad de poner
2 veces la sonda de Sam Stacking Blackmore, que es una tragedia. Sí, son pacientes cuando tienen alguna hemorragia. Felizmente ahora los servicios de gastroenterología están mayormente 24 horas o hay posibilidad de poder hacerlo pronto. Lo ideal ahí, actualmente utilizamos las ligaduras de varices esofágicas y calmamos el sangrado, y después se quedan unas pastillas que van a utilizarlas de por vida, que son los beta bloqueadores, para disminuir el riesgo de que vuelva a sangrar. Hay otra complicación que es la más frecuente, que es la citis, que es la presencia de líquido. De líquido en cavidad. Y aquí hay muchas cosas que se confunden mucho al paciente. Número uno, que la gente que tiene un paciente con cirrosis cree que no le puede dar agua, porque si tomo agua me hincho más. Podría ser una lógica así, pero en realidad no sucede así. Más bien, estos pacientes toman unas pastillas para eliminar el líquido y al no tomar agua se deshidratan y eso los complica más. El agua está en el tercer espacio, que le saben decir. No está ni dentro de los vasos ni fuera de los vasos sanguíneos. Está en un espacio libre. ¿Y es por qué se produce, doctor? La asitis se va a producir por la propia hipertensión portal también, por disminución de albúmina, que son proteínas que se producen en el hígado. Y como el hígado no funciona bien, bajan. Baja la albúmina, se pierde presión oncótica y al final el líquido filtra entre los tejidos, saliendo a un espacio donde no debería estar. En la barriga o también en las piernas. Y aquí los pacientes deberían tomar unos medicamentos, pero también pueden tomar agua y consultar también con el médico. Hay ocasiones grandes, incluso, discúlpenme, hay una ocasión donde es muy grande la barriga, donde hay que hacer unas paracentesis, que son unos drenajes. Drenajes, eso se llama anasarca. Cuando están completamente llenos, doctor. Y el tercero ya tiene que ver con un daño a nivel del sistema cognitivo, la famosa encefalopatía hepática. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Por qué el cerebro tiene problemas con el hígado? ¿Nos puede explicar para las personas que están en casa? Sí, lo que pasa es que el hígado cumple una función de eliminar una toxina llamada amoníaco. Como el hígado no funciona adecuadamente, no puede eliminar esa toxina. Esa toxina va a llegar hacia el cerebro generando inflamación y ser parte de que no se conecten bien las neuronas, generando una encefalopatía hepática, una desorientación en el paciente. Y puede tener varias causas. Una de ellas es el estreñimiento, pero podría ser también por un sangrado o alguna infección, algo que lo descompense. Y el detalle está que cada episodio de encefalopatía puede generar un daño cerebral irreversible en el paciente, a pesar que el paciente salga de la encefalopatía y vuelva a conversar. Bueno, 3 signos importantes que produce la cirrosis hepática. Doctor, la cirrosis hepática en estos casos llega un momento donde la única alternativa es el trasplante. Cuando el paciente tiene una enfermedad más avanzada, se usa en los centros de trasplante algunos criterios llamados MELT, un score, y mientras más avanzada está la enfermedad, algunos pacientes podrán entrar a la lista de espera y también ser trasplantados. El gran problema es que hay pocos donantes. Si uno busca el DNI de la persona, dice que no hay donantes. Entonces, eso nos genera un problema. El segundo problema es que el trasplante en Perú solo está en salud, más no está en el MINSA, en el CIS, perdón. En el CIS, pero claro, hay procura en el MINSA, pero no hay trasplante en el MINSA. Entonces ahí hay todo un tema que se tiene que ir regulando. Pero amigos, no, esto que siempre hemos tratado de decir, doctor Santiago, es que este tipo de temas se deben conversar en familia, en casa, porque hay lo que se llama la voluntad presunta de donar, pero la familia puede inmediatamente anular ese pedido. Si usted quiere donar, convérselo en familia y diga que se respete su opinión de donante, para que si es que en algún momento usted tiene la posibilidad de ser un donador, pueda hacerlo gracias a los equipos y servicios que en este momento hacen trasplante en nuestro país. Un solo ser humano salva alrededor de 12 personas. Hay que dar vida después de la vida. Una última cosa que quería mencionar, que nosotros en el Hospital Nacional 2 de Mayo tenemos un grupo llamado el Hepatoclub. Es un grupo de ayuda a pacientes con cirrosis y a sus familiares, donde damos charlas sobre la nutrición, sobre signos de alarma, una vez al mes, y que las personas que tengan cirrosis pueden acudir al hospital
para nosotros que puedan ser partícipes con nosotros y ayudarnos. Nuestra intención es que los pacientes no se descompensen y en esos 2 años que venimos trabajando ahí en la unidad de hígado del Hospital 2 de Mayo, venimos haciendo las cosas de una forma que nuestros pacientes cada vez llegan menos a emergencia. Y eso no solo es bueno para el paciente, sino para la familia. Por intermedio del doctor Julio Santiago, nuestra consulta con el gastroenterólogo, complicaciones de la cirrosis hepática. Muchas gracias.